Preste atención a estas dos personas en esta grabación de CCTV. El hombre visiblemente agitado y apuntando con una pistola es Vincent Calibres, un mecánico de automóviles de 38 años. La mujer que discute con él desde el otro lado del arma es la doctora Patricia Holloway, una respetada cirujana cardíaca de 41 años. Ella no sabía que estos eran los últimos momentos de su vida. Un par de minutos después, justo allí frente a la casa de Patricia, el hombre con el arma cambiaría la trayectoria de las vidas de ambos para siempre. A las 7:07 de la mañana del 28 de diciembre de 1999, el centro de despacho del 911 del Departamento de Policía de San Diego recibió una llamada frenética del afluente barrio de La Joya. Una vecina, con la voz temblorosa por el pánico, informó haber oído disparos. Entre respiraciones agitadas, describió haber visto a una mujer tendida inmóvil en el césped. También vio al tirador, un hombre que no corrió, ni se alejó a toda velocidad en un coche. Simplemente, se dio la vuelta y se alejó de la escena con un ritmo tranquilo y pausado. Unidades policiales acudieron al lugar con prisas, preparándose para una peligrosa cacería humana en las tranquilas y sinuosas calles. Pero el sospechoso no se escondía, y la persecución que esperaban nunca ocurrió. En cambio, lo que les esperaba era de algún modo mucho más inquietante. La doctora Patricia Holloway fue, según todos los criterios públicos, un éxito. A los 41 años, era una cirujana cardiotorácica muy respetada en el Mercy General Hospital, ganando un salario anual de más de $425,000. Sus colegas de la junta directiva del hospital elogiaron su habilidad técnica, destacando una alta tasa de éxito en procedimientos complejos para salvar vidas. Se había ganado una reputación impecable, gracias a una prestigiosa educación en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins y a un origen arraigado en una familia de clase media alta de Scottsdale, Arizona. Su vida fuera del hospital reflejó este éxito. Una casa de $1,200,000 en Torrey Pines Road, un Mercedes E320 plateado y una agenda social repleta de la élite de la ciudad, divorciada y sin hijos. Su vida era su carrera. Sin embargo, debajo de la superficie pulida, había un defecto profesional bien documentado. Los registros hospitalarios y las revisiones de los pacientes, que luego serían examinados por los investigadores, revelaron un patrón distintivo en su comportamiento. Mientras que los pacientes ricos con seguro privado recibieron consultas largas y atentas, aquellos con Medicare u otros programas de asistencia pública informaron una experiencia diferente. Describieron a la doctora Holloway como fría, despectiva e impaciente. Las consultas a menudo se interrumpían, las preguntas eran desestimadas con jerga técnica, y los familiares notaron una clara sensación de irritación. Esto no fue solo una mala manera de tratar a los pacientes, era un sesgo constante que separaba a sus pacientes según su riqueza. Su mundo de precisión y privilegio era ordenado y estéril, muy alejado de las vidas de las familias de clase trabajadora, que a veces terminaban bajo su cuidado. A finales de 1998, ese mundo estéril estaba a punto de chocar con una familia que no tenía nada más que ellos mismos, cuando una referencia para una viuda de 67 años llamada Rosa Calibres aterrizó en su escritorio. El mundo de Vincent Calibres giraba en torno a su madre. A los 38 años, Vinnie era un mecánico de automóviles tranquilo y trabajador que ya había sufrido pérdidas significativas. Después de que su esposa muriera en un accidente automovilístico años antes, su madre de 67 años, Rosa, se convirtió en el único foco de su vida. Rosa, una inmigrante italiana que había trabajado durante 40 años como costurera, era una mujer cálida y resistente. Cuando le diagnosticaron estenosis de la válvula aórtica a finales de 1998, Vinnie se dedicó por completo a su cuidado. Investigó médicos, asistió a todas las citas e hizo todo lo posible para traducirle la compleja información médica. Su único objetivo era ayudarla a superar la cirugía que prometía salvarle la vida. El 12 de enero de 1999, Vinnie y Rosa estaban sentados en la pulida sala de espera del consultorio de la doctora Patricia Holloway en el Mercy General Hospital. Según declaraciones posteriores de Vinnie, vio a la doctora Holloway pasar casi 45 minutos con una pareja bien vestida frente a ellos, riendo y hablando cálidamente. Cuando finalmente llamaron a los Calibres, la atmósfera cambió instantáneamente. La consulta duró solo 11 minutos. La doctora Holloway apenas hizo contacto visual con Rosa y dirigió sus explicaciones altamente técnicas a Vinnie. Cuando Rosa intentó hacer una pregunta en su inglés deficiente,
La cirujana pareció visiblemente irritada. Las preguntas de Vinnie sobre los riesgos recibieron una respuesta cortante y despectiva. Es rutina. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la reunión terminó y una enfermera les estaba entregando formularios de consentimiento. Vinnie salió de esa oficina con una creciente sensación de malestar. Había presenciado una clara diferencia en el nivel de atención, una diferencia que parecía basarse en su apariencia y su plan de seguro. Acudió a un médico que veía a su madre no como una persona, sino como un procedimiento de baja prioridad, pero con la cirugía programada y pocas opciones disponibles. Dejó de lado sus dudas y puso su fe en el sistema. Fue una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. En la mañana del 15 de marzo de 1999, Rosa Calibres fue ingresada al Mercy General Hospital a las 6:30 de la mañana. Vinnie se quedó con ella hasta que la llevaron a preoperatorio, asegurándole que todo estaría bien. Mientras tanto, la doctora Holloway llegó al hospital casi 1 hora y media después, 30 minutos tarde. Los registros hospitalarios indicaron posteriormente que había asistido a una gala benéfica la noche anterior. La cirugía comenzó a las 8:15 de la mañana. Durante la primera hora, el procedimiento pareció ser de rutina. Luego, a las 9:52 de la mañana, se produjo el primer error crítico. Según la investigación de mala praxis posterior, la doctora Holloway calculó incorrectamente el tamaño de la válvula protésica. En lugar de volver a medir, forzó la válvula de gran tamaño a colocarse en su posición. Poco después, mientras suturaba, su instrumento cortó la arteria coronaria izquierda. Un error grave pero reparable, si se hubiera detectado a tiempo. No lo fue. A las 10:34 de la mañana, sonaron las alarmas en el quirófano. Mientras la presión arterial de Rosa se desplomaba, el equipo quirúrgico descubrió una hemorragia interna masiva causada por 2 errores no tratados. A pesar de los frenéticos intentos por reparar el daño, ya era demasiado tarde. A las 11:03, Rosa Calibres fue declarada muerta en la mesa de operaciones. 30 minutos después, la doctora Holloway entró en la sala de espera familiar, donde Vinnie estaba sentado solo. La conversación, como Vinnie contaría más tarde a los investigadores, duró menos de 2 minutos. La cirujana fue clínica y no mostró ninguna emoción. Ella afirmó que el corazón de su madre no pudo soportar el procedimiento y que estas cosas pasan. No ofreció ninguna disculpa, ningún detalle y ningún consuelo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Vinnie solo en la silenciosa sala de espera para procesar el hecho de que su madre se había ido. En las semanas posteriores a la muerte de su madre, Vincent Calibres estaba consumido por el dolor. Su pequeño apartamento en Chula Vista se convirtió en un monumento silencioso a la única familia que le quedaba. El aislamiento se rompió cuando llegó una factura del Mercy General Hospital por $87,600. El seguro limitado de su madre cubría menos de la mitad. Ante la fría exigencia de pago por el procedimiento que la mató, el dolor de Vinnie comenzó a endurecerse y convertirse en sospecha. Llamó al consultorio de la doctora Holloway 26 veces durante las siguientes semanas, solicitando los registros médicos de su madre y una oportunidad de entender qué salió mal. Sus llamadas nunca fueron devueltas. Frustrado y bloqueado, Vinnie utilizó el poco dinero que tenía para contratar a David Morse, un abogado especializado en negligencia médica. Morse solicitó inmediatamente al hospital el expediente completo y sin editar, incluido el informe operatorio detallado de la cirugía de Rosa. Luego envió el expediente completo al Dr. Raymond Pfizer, un cirujano cardíaco independiente con reputación de brindar evaluaciones directas e imparciales. Durante semanas, Vinnie esperó, esperando una respuesta que confirmara sus temores o le permitiera finalmente dejarlo ir. La respuesta llegó el 14 de mayo de 1999 en forma del informe oficial del Dr. Fisher. Los resultados no fueron ambiguos, sino condenatorios. El Dr. Fisher afirmó en términos claros e inequívocos que el informe operatorio mostraba indicios claros de error quirúrgico. Concluyó que el tamaño de la válvula no era el adecuado, la lesión de la arteria coronaria sugería una falta de atención adecuada y que la muerte de Rosa Calibres se podría haber evitado. Para Vinnie, este informe lo era todo. Fue la prueba de que la muerte de su madre no fue solo un desafortunado accidente, fue un error fatal e inexcusable. Armado con el informe de los expertos, el abogado de Vinnie presentó una demanda por negligencia médica contra la doctora Holloway y el Mercy General Hospital.
El 3 de junio de 1999, la respuesta fue inmediata y agresiva. El poderoso equipo legal de la doctora Holloway presentó una moción de desestimación, alegando que la muerte de Rosa se debió a sus propios problemas de salud subyacentes. Durante todo el verano, Vinnie asistió a declaraciones y audiencias, observando cómo la doctora Holloway, con sus costosos trajes de diseñador, no mostraba ningún remordimiento. Durante su propia declaración en agosto, afirmó fríamente que el procedimiento se realizó según el estándar de cuidado, y que el resultado, aunque desafortunado, no era el esperado. El sistema legal en el que Vinnie había depositado su confianza comenzó a desmantelar sistemáticamente su caso. Los abogados del hospital lo enterraron en papeleo y mociones legales. En octubre, el caso pasó a mediación, donde el hospital ofreció un acuerdo de $75,000, una cantidad que apenas cubriría los gastos médicos y funerarios. La oferta era condicional. Vinnie tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptó legalmente que no había ocurrido ninguna irregularidad. El golpe final llegó el 9 de noviembre, cuando un juez desestimó las partes más críticas del testimonio experto del Dr. Fisher. Basándose en un tecnicismo legal, el abogado de Vinnie le informó que sus posibilidades de ganar en el juicio se habían desplomado a menos del 15%. Sintiéndose derrotado y económicamente agotado, Vinnie aceptó el acuerdo el 18 de noviembre. Después de pagar todos los honorarios, le quedaron solo $8,400. La doctora Holloway nunca asistió a la reunión de conciliación y nunca ofreció disculpas. Vinnie salió de la oficina del abogado con un cheque en el bolsillo, pero sin justicia, sin rendición de cuentas y sin cierre. El sistema había emitido su veredicto final e insultante. El proceso fallido fue el punto de quiebre. Sin ningún recurso legal disponible, Vincent Calibres cayó en una depresión profunda y aislante. Dejó de ir a trabajar al taller mecánico, y su pequeño apartamento se convirtió en una habitación oscura, llena de fotografías de su madre, pilas de documentos legales y recortes de periódicos sobre negligencia médica. Dejó de relacionarse con sus amigos y pasó sus días consumido por una singular obsesión ardiente: la doctora Patricia Holloway. Su vida, a diferencia de la de él, había continuado sin interrupciones. Impulsado por un sentimiento de profunda impotencia, comenzó a conducir su Ford F-150 de 1991 hasta La Joya. Se estacionaba durante horas, observando desde la distancia la costosa casa de la doctora Holloway. La vio salir hacia el club de campo, regresar con bolsas de compras y organizar cenas. Para Vinnie, cada luz encendida en su casa era un símbolo de la injusticia que había sufrido. Estaba observando a una mujer que, a su juicio, había quitado una vida sin consecuencias, y el sistema legal la había recompensado por ello. Su dolor se transformó en una ira fría y metódica. El 13 de diciembre de 1999, esa ira tomó forma concreta. Vinnie condujo hasta una tienda de armas en El Cajón, llamada Patriot Arms. Al no tener antecedentes penales ni problemas de salud mental en su expediente, su verificación de antecedentes se aprobó de inmediato. Compró legalmente una pistola Glock 17 de 9 milímetros y varias cajas de municiones, diciéndole al empleado que las quería para proteger su hogar. Salió de la tienda con el arma en una caja en el asiento del pasajero. Ya no se limitaba a observar, ahora se estaba preparando. La compra del arma fue el punto de inflexión definitivo. En la semana siguiente, las acciones de Vincent Calibres se volvieron metódicas y precisas. Llevó la Glock 17 a un campo de tiro en Santee, en 2 ocasiones distintas, para familiarizarse con el peso, el retroceso y la precisión del arma. Su vigilancia sobre la doctora Holloway también se intensificó, pasando de la observación sin objetivo a la recopilación de datos. Documentó su rutina diaria en un pequeño cuaderno, anotando que ella salía a correr a las 6:45 de la mañana, todos los martes y jueves, que su ama de llaves venía los lunes y viernes, y que ella usualmente regresaba a casa del hospital a las 7:30 de la noche. El 27 de diciembre de 1999, su plan ya estaba plenamente formado. Esa noche, se sentó a la mesa de su cocina y escribió 2 cartas. La primera fue un relato detallado de 14 páginas sobre la muerte de su madre, el juicio fallido y la indiferencia sistémica que lo había llevado a ese punto. Se dirigió simplemente a quien encuentre esto. La segunda carta fue más corta, escrita a la única persona que creía que entendería. Era una nota para su madre, que planeaba dejar en su tumba.
En ella, escribió: «Mamá, lo siento, pero no puedo dejar que se salga con la suya con lo que te hizo. No le importó que murieras. No le importabas en absoluto. Tengo que arreglar esto». Colocó las cartas sobre su mesa, con sus preparativos ya completos. Tenía el arma. Conocía la rutina de su objetivo. Y había escrito su explicación final. Solo faltaba elegir el día. La mañana del martes 28 de diciembre de 1999, Vincent Calibres estacionó su camioneta a 3 cuadras de la casa de la doctora Holloway y caminó el resto en la tranquilidad del amanecer, la Glock 17 escondida en su chaqueta. Esperó. A las 7:02 de la mañana, tal como predijo su cuaderno, la doctora Holloway salió de su casa vestida con ropa deportiva. Vinnie salió de detrás de un seto para confrontarla. Según las declaraciones de los testigos y la propia confesión de Vinnie, Holloway se molestó al principio, al no reconocerlo. Cuando se identificó como el hijo de Rosa Calibres, su enojo se convirtió en desdén, diciéndole que el asunto estaba zanjado. Ese frío desdén fue el detonante final, cuando la doctora Holloway le dio la espalda para comenzar a correr, un último acto de indiferencia. Vinnie sacó la pistola. Por primera vez, vio el arma, y su irritación dio paso al terror. Las imágenes de la cámara de seguridad de los vecinos capturaron los 2 minutos siguientes. La doctora Holloway retrocedió, con las manos en alto, suplicando por su vida. Testigos informaron más tarde haberla oído ofrecerle dinero, un último error de cálculo fatal para el hombre al que se enfrentaba. Para Vinnie, no se trataba de dinero, se trataba de una vida que había sido devaluada. A las 7:06 de la mañana, Vincent Calibres disparó 3 tiros. 2 impactaron a la doctora Holloway en el pecho y un tercero en el abdomen. Se desplomó en el jardín delantero de su casa. Por un momento, Vinnie se quedó de pie junto a su cuerpo, con una expresión que un testigo describió más tarde como simplemente vacía, mientras un vecino del otro lado de la calle gritaba en una llamada al 911. Se dio la vuelta y caminó. No corrió. De regreso por donde había venido, dejando a la cirujana morir en el perfecto césped verde de la vida que había construido, mientras los paramédicos declaraban muerta a la doctora Holloway. A las 7:17 de la mañana, la policía localizó la camioneta de Vinnie a solo 3 cuadras de distancia. Lo encontraron sentado tranquilamente en el asiento del conductor, con la Glock 17 apoyada en el asiento del pasajero. Se rindió sin resistencia, sacando las manos por la ventanilla antes de que pudieran siquiera dar una orden. Sus primeras palabras a los oficiales que lo arrestaron fueron directas y sin emoción. «Yo lo hice. Yo la maté. Ella mató a mi madre, y a nadie le importó». Para los detectives principales de homicidios, Sara Mendoza y Robert Wong, el caso parecía ser el más sencillo que habían manejado en años. Tenían pruebas en video, múltiples testigos presenciales, un arma homicida y un sospechoso que ya había dado una confesión completa. Pero esa tarde, la detective Mendoza ejecutó una orden de registro en el apartamento de Vinnie, y el caso comenzó a cambiar. En la mesa de la cocina, encontró la carta de 14 páginas que él había dejado. Ella se sentó en su coche y la leyó entera. No era el manifiesto inconexo de un loco, era un relato metódico y desgarradoramente detallado de la muerte de su madre, el despido frío del hospital, la demanda fallida y el peso aplastante de un sistema judicial que, según él, lo había ignorado. Mendoza era una detective veterana que había visto innumerables motivos para el asesinato, pero esto era diferente. La carta no excusaba el crimen, pero lo explicaba con dolorosa claridad. El caso, claro y evidente, ahora tenía un contexto profundo y preocupante. El hombre bajo su custodia era un asesino, pero al terminar la última página, Mendoza comenzó a preguntarse si también era una víctima. El juicio de Vincent Calibres en agosto de 2000 captó la atención de San Diego, convirtiéndose en un punto álgido del debate público sobre dónde se encuentra realmente la justicia. La fiscalía pintó la imagen de un hombre que se autoproclamó juez, jurado y verdugo, presentando una cronología clara de la premeditación, la vigilancia, la compra de armas y las cartas. En respuesta, su defensor público argumentó que se trataba de un caso de homicidio voluntario, contando la historia de un hijo afligido, llevado al límite, por un médico negligente, y un sistema que le había fallado por completo. La evidencia de los acuerdos previos por negligencia de la doctora Holloway y el contundente informe pericial sobre la muerte de Rosa quedaron expuestos ante el jurado. En contra del consejo de su abogado, el propio Vinnie testificó. Fue honesto y directo.
admitiendo que su crimen estuvo mal, pero negándose a disculparse por la ira que lo alimentó. Mi madre murió, porque un médico no la consideró lo suficientemente importante como para preocuparse por ella, dijo en la silenciosa sala del tribunal. Sé que tengo que pagar, pero quiero que entiendan que la vida de mi madre importaba. Después de 2 días de deliberación, el jurado emitió un veredicto que no satisfizo a nadie. Culpable de asesinato en segundo grado. Reconocieron la provocación emocional, pero no pudieron condonar el acto, condenándolo a entre 15 años y cadena perpetua. En los años siguientes, el caso dejó un complejo y trágico legado. La muerte de la doctora Holloway desencadenó una revisión interna en el Hospital General Mercy, que revisó discretamente sus políticas, después de que se revelaran 2 de sus acuerdos previos por negligencia médica, revelando un patrón de negligencia. El caso en sí se convirtió en un símbolo local de las profundas deficiencias de la atención médica y la ley, un ejemplo escalofriante de la facilidad con la que las mismas instituciones diseñadas para protegerlas pueden defraudar a las personas. Vincent Calibres fue un preso modelo. Tras negársele la libertad condicional 3 veces, finalmente fue liberado en noviembre de 2024, a los 63 años, tras cumplir casi 25 años. Ahora es voluntario en una clínica de asistencia legal, ayudando a familias como la suya a navegar por el mismo sistema que lo quebró. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.